duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se rindieron culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas de Universos. Pues ya lo escucharon, ya está aquí con nosotros don Asmisael Montenegro de Lerx, mejor conocido para el universo de Now Music Radio como Don Veritas de Universos. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí, discúlpanos un poquito la tardanza, pero teníamos que compartir también el aniversario número 12 con el tío Vago Ortiz. No te preocupes, yo entiendo. Oye, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos de qué va esta noche. Veritas de Universo, se va a poner bastante interesante, ¿no? Sí, de hecho, continuando un poco la plática que habíamos tenido en la mañana, estaba hablando de este conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo nos puede llegar a afectar a nosotros aquí en nuestro país. No, a ver, aguanta, es otro programa. Ya decía yo que... Ya se me cruzó el cable. Ya decía yo, caray, qué raro, ¿no? Yo sí quería hablar de eso, de hecho, quería hablar más como del tema de Chernobyl un poquito más adelante, de la película, por ejemplo, que hay, pero no pensé que fueras a adelantarte tanto, ¿no? No, perdón, se me cruzó el cable, perdón. En el multiverso de Asmisael se nos adelantó otro Asmisael con otro tema, pero no. En el multiverso. En el multiverso, sí, se nos metió otros Misael. Pero no, hoy trae un tema para toda la gente que es amante del séptimo arte. ¿Es correcto? Sí, es correcto. No sé si te ha pasado que entras a, por ejemplo, la plataforma de Netflix, Amazon Prime, sí, y empiezas a darle la vuelta a las películas. Sí. Y vas viendo, generalmente pues viene el título de la película, el año, la clasificación, etcétera, ¿no? Claro. No sé si te ha pasado de que cuando ves el año dices, órale, ya pasaron 20 años, o sea, si yo vi esta película en el cine, o sea, sí, ya estoy bien ruco. Sí, claro, sí, a todos nos pasa, ¿eh? A mí me pasa constantemente con ciertas películas, y no sé si la plataforma se está encargando de hacer eso justamente, como de recordarnos, oye, son 20 años de La Bruja de Blair. Oye, son 20 años de, no sé, tantas películas que ha habido, ¿no? Titanic y todas esas que ya son ahora unos clásicos. Por increíble que parezca y difícil de aceptar, sí, ya son unos clásicos ahora, ya son 20 años. Ya pasaron, pues, bastantes, ¿no? Sí, de hecho estamos, ya que tocas el tema, hablar de 20 años es hablar de, por ejemplo, una película que comenzó y que... Es decir, la franquicia, para ser más específicos. Sí. Y que nunca pensaríamos que esa franquicia duraría prácticamente 20 años o 18 años, 17 años, como algunos ejemplos de los que vamos a estar platicando hoy en día. Y otras películas que van a la par con otras cuestiones, como por ejemplo los videojuegos. Si me permites ir comenzando. Claro que sí, adelante, Asmisael, por favor, el espacio es todo tuyo. El padrino está aquí, por favor, padrino. Pase usted, padrino, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Asmisael. ¿Cómo estás, alumno mío? Padrino, buenas noches, bien, pues aquí dándole todavía. Me parece perfecto. Hoy Asmisael trae un tema muy interesante y espero que le pongan mucha atención, porque estas películas
las trajimos del más allá al más acá. Películas que están cumpliendo 20 años y que me va a dar mucho gusto que Asmisael las recuerde. En estos momentos voy a mi asiento a poner atención con la información que le proporcioné. Gracias al padrino por... Ya se sentó ahí en su lugar. Bueno, pues sí, ya lo decías, Misael, pues sí, son películas que cumplen 20 años, te escucho con atención, te manda a saludar el buen Alonso Alcántara, que te sigue también en tu programa Veritas de Universus. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Pues como te comentaba, vamos a comenzar con esta película que cuando se anunció, estamos hablando de que hace 20 años, pues el internet ya estaba, vamos a decir que a todo lo que daba, ¿no? Sí. Pero el encontrar un tráiler de una película hace 20 años era un hit, o sea, era algo maravilloso, no es como ahora que pues está YouTube, está las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, en donde pues lo estamos viviendo hoy en día con estos avances del multiverso de Doctor Strange y la Bruja Escarlata, sí, cómo nos van avanzando un poco lo que viene, ¿no? En aquel tiempo no, o sea, yo me acuerdo que cuando se habló de la primera entrega de la película de Resident Evil, basada obviamente en los videojuegos de Resident Evil, que cuando esta película sale, si no me falla la memoria, y por favor corríjanme, en la cuestión de los videojuegos ya estábamos por ahí del quinto o sexto videojuego, sí, es decir, Resident Evil 1, 2, 3, Nemesis, el Código Verónica, que salió para una plataforma que tuvo muy poco éxito, el Dreamcast, y otro Resident Evil que se llama Survivor. Dreamcast, era una consola, ¿no es, Misael? ¿El Dreamcast? Trataron de hacer como que una especie de competencia para el PlayStation, pero la verdad es que el PlayStation ya estaba reinando. Sí, claro. Y estos juegos eran como de los primeros juegos interesantes porque eran como de una temática más oscura, más como de terror, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando yo lo llegué a jugar hace, y no se vaya a reír el auditorio, pero hace más de 20 años. Sí, claro. Pues lamentablemente yo pude conseguir solamente una copia japonesa, porque ni siquiera en inglés estaba el condenado juego. Entonces ahí me tienes adivinándole, ¿no? Entre lo que iba diciendo el personaje y la trama, y bastante entretenido. Entonces aparece en algunas revistas de videojuegos, sobre todo yo me acuerdo mucho en estas revistas, y en algunas otras como por ejemplo Switch, La Mosca, etcétera. La Mosca, sí. Anunciaban así con bombo y platillo la tan anhelada película de Resident Evil basada en los videojuegos. Fue un trancazo, o sea, fue algo mediático muy, muy grande. Y es mi pensar, yo siento que fue, todo este anuncio de la película fue sobrevalorado, porque realmente la película, pues sí vimos ciertas cuestiones muy avanzadas para la época, como por ejemplo las escenas de los zombies, los perros zombies, etcétera. El Iker, que sale prácticamente al final de la película, pero pues no tuvo mucho que ver con lo que realmente era la trama del videojuego. O sea, había una mansión y a la vez no había una mansión como en el videojuego. Nos dieron a cuentagotas la información del virus, el virus T, el virus G, toda esta cuestión de Umbrella, esta corporación multinacional. Fue una de las primeras películas, por cierto, más caras en la historia. Esta película tuvo un presupuesto, fíjate, fue un trancazote, fueron $33 millones el presupuesto para hacer esta película. Wow. Es algo muy costosísimo para aquella época, tomando en cuenta que la recaudación de la película fueron poco más de $102 millones, es decir, más del triple de la inversión, pero que si nosotros vamos a estadísticas de lo que se le invierte a una película y a lo que le ganan a la película, quedó bajo de todos modos. Es decir, mucha gente entró a las salas realmente con esta emoción de ver los personajes de los videojuegos plasmados en la pantalla grande, y se dieron cuenta pues que la historia era algo un poco como alterno no tan fiel al videojuego, pero abriría la puerta para siguientes películas
no estoy seguro del número. ¿Cuántas fueron? Bueno, de hecho ya se cerró la última película, salió hace Sí. como 2 años y medio, ¿no? Más o menos, 2 años. Sí, según yo, si la información que tengo no está mal, es Resident Evil, el huésped maldito, Resident Evil 2, luego viene Resident Evil 3, si no me equivoco. Extinción. Sí, son como 4 o 5 películas más o menos. Pero sí tienes mucha razón en esto que tú decías, Asmisael. Estas películas sí marcaron un antes y un después. No me vas a dejar mentir que siempre cuando se transporta un videojuego a una película, no sé qué es lo que les pasa, que tienen el error de destruir la historia o de no basarse fielmente en los personajes y en la historia. Lo vimos con Street Fighter, lo vimos con, creo que la que más se podría acercar sería Mortal Kombat, hablando de videojuegos. Lo vimos en Mario Bros, o sea, películas desastrosas. Pero esta película en particular, creo que si no se hubiera tratado sobre una película de videojuegos, probablemente hubiera sido una buena película, ¿no crees? Sí, hubiese sido una buena película, y tomando en cuenta que, por ejemplo, pues obviamente la única estrella, bueno, había dos actrices que ya eran conocidos en el medio. En este caso era Mila Jovovich y la latina, híjole, se me fue ahorita el nombre de esta chica que también sería más famosa con las entregas de Rápido y Furioso. Michelle Rodríguez, ¿no? Michelle Rodríguez. Sí, Mila Jovovich y Michelle Rodríguez, ¿no? De ahí en fuera, la otra parte de, o es que valga el redundancia del reparto, pues no era conocido. Sí. Es decir, muchos de ellos no sabemos ni de dónde, iba a decir una mala palabra, de dónde los habían sacado. Sí. Y fue Mila Jovovich fue, digamos que el rescate de la franquicia. De hecho, Mila, en entrevistas posteriores a lo que fue la tercera entrega de esta franquicia, diría que ella no conocía, o sea, nunca había escuchado hablar del videojuego, y fue precisamente su hija y algunas pues pequeñas de su familia que le dijeron, sí, hazlo, o sea, aviéntate, ¿no? Sí. Pero ella no sabía en la bronca en la que se estaba metiendo, porque también fue duramente atacada de que se prestara a aparecer en estas películas sin que estas películas realmente tuvieran algo que ver con toda la franquicia de videojuegos. Sí, es correcto. Yo ya fíjate que había olvidado el papel de Michelle Rodríguez cuando empezaba, antes de que fuera famosa en las películas de Rápido y Furioso. Efectivamente empezó en estas de Resident Evil. Y Mila Jovovich, bueno, que creo que se ha convertido en un referente en estas películas, y creo que no sé qué pasó. Yo creo que ocurrió como justamente como este fenómeno de Rápido y Furioso, que sabemos que no son buenas películas, pero que esperamos ver más películas, como las de Sharknado, por ejemplo, también, ¿no? Que son películas malísimas, pero siempre quieres volver a ver películas de ese estilo, ¿no? Sí, y también hay que hablar, esta película, a comparación de otras, estamos hablando ya 20 años de distancia, sí. Ya existían o ya había en el mercado los soundtracks de las películas, claro, pero no eran, digamos que tan sonados o tan famosos, salvo porque la canción fuera, bueno, por ejemplo, Titanic, Ghost, La sombra del amor, sí, etcétera, etcétera. En el caso del soundtrack de Resident Evil, El huésped maldito, para empezar, la mitad de todo lo que es el soundtrack es una banda, bueno, son canciones y aparte es ambientación. Sí. Toda esta parte de lo que es la ambientación fue producida por el reverendo Marilyn Manson, algo que también anteriormente no se había visto. Y bueno, las bandas que participan en el soundtrack, pues tenemos a una banda que en aquel tiempo estaba trepando apenas, como Slipknot, claro. Bandas tan importantes de ese momento del new metal como Cool Chamber, como Static X, como Mudvayne, Il Niño, puro new metal, ¿no? Rammstein, etcétera, etcétera. O sea, fue un soundtrack, un trancazote el soundtrack, que fue lo que de cierto modo salvó, digamos, ¿no? Claro. Algo que lamentablemente después de eso no lo vimos. ¿Sí? Es decir, sí hay soundtrack de Resident Evil 2, 3, 4, 5, etcétera, pero ninguno tan sonado como el primer soundtrack del huésped maldito. Si les recomendamos que chequen el soundtrack, búsquenlo en su plataforma de streaming favorita, el soundtrack de Resident Evil
El huésped maldito, seguramente lo van a encontrar. Y pues vámonos con la siguiente película, ¿te parece, Misael? Sí, es otra película que también sería, bueno, podríamos decir que es una franquicia, aunque no tan larga como Resident Evil. Sí. Estamos hablando de esta película que traumó a tanta gente. Creo que esta fue una de las películas que al verla, mucha gente al terminar decía, oye, ¿y si sí es cierto? O sea, ya la vimos, ocurre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos referimos a El Aro. Claro. Esta película que yo conocí mucha gente, en serio, gente que sí se traumó en el sentido literal que te digo, es que vi la película y tengo miedo, tengo pesadillas y la neta veo la tele apagada y oigo sonidos y yo así como que, güey, pues deja esa cosa, ¿no? O sea, te está afectando, cabrón. Creo que esta es una nueva propuesta de terror 2000ero. Veníamos ya de esta oleada de terror slasher con Scream, con lo que hicieron el verano pasado, con Leyenda Urbana, todas esas películas de ese estilo. Y esta era una propuesta completamente diferente. Creo que si no me equivoco, Asmisael, tanto esta como películas del tipo de Actividad Paranormal, La Bruja de Blair, vienen a darle un giro diferente a las películas de terror, ¿no? Sí, porque en este caso, específicamente de El Aro, no había un asesino tal cual como un Freddy Krueger, Michael Myers, Chucky, Jason Voorhees, sí, sino que básicamente el asesino era un VHS, una película, sí, que tú lo veías y en automático tenías determinados días y pues, venía la huesuda por ti, ¿no? Sí, sí, pero en este caso pues la huesuda era una niña de apariencia sumamente atemorizante que precisamente salía de dentro del televisor y mataba pues aquella persona que hubiese visto la película, pero y fíjate que esto es muy, no chistoso, ¿cómo decirlo? Les supieron poner un poquito de lo que hemos visto, por ejemplo, en Scream, sí, en donde nos decían, hay ciertas reglas para sobrevivir a una película de terror. Claro. En este caso, la regla para sobrevivir al determinado número de días después de haber visto el videotape, pues era el copiar la película y dejarla por ahí, ¿no? Es decir, olvidarse del asunto. Sí. Las demás entregas de la película, pues sería, si no me equivoco, fueron creo que 3 entregas, uh-huh, aunque hay que decir que hay 2 versiones, la versión americana y la versión japonesa, ¿no? Claro. Lo mismo que con otra película que saldría creo que unos añitos más adelante, de Grudge, La Maldición, que también sí, habría una versión americana y una versión japonesa. No he tenido oportunidad de ver todas las entregas de la versión japonesa, pero sí te puedo decir que es mucho más escalofriante. Incluso la versión del Aro japonesa es mucho más escalofriante que la versión americana. Sí, fíjate que es lo que siempre fue el comentario que hicieron, ¿no? Y ahí fue cuando también tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más sobre el terror japonés, que es muy diferente. Si ustedes tienen algún día la oportunidad y están en Netflix o en Amazon Prime o en HBO, la plataforma que ustedes quieran, y se meten a la sección de terror y encuentran terror que no es americano, sino por ejemplo, el terror español es muy bueno. Yo he visto películas muy buenas de terror. El terror japonés es diferente. El terror asiático es diferente. Estamos tan acostumbrados a este producto hollywoodense que ver un producto de otro continente en verdad te va a dejar picado, te va a dejar pues muy emocionado, si le podemos llamar así, no muy impactado, porque cambia completamente la visión del terror dependiendo del continente de donde venga esa película, ¿no, Misael? Sí, de hecho, si recuerdas, hace un par de semanas te recomendé una película de terror que es árabe. Sí, es cierto, sí es cierto. Y la verdad es que también, si tienen chance, está en Netflix esa película. Sí. Esa sí es una serie, hasta ahorita creo que van 5 películas. Sí. Pero no es digamos que sí es continuación, pero no es continuación, es medio enredado entenderle el rollo. Sí. Pero sí tienen un modo, los árabes, de hacer cine de terror muy escalofriante, muy, muy psicológico. O sea, no es como decías, el cine de terror acostumbrado a norteamericano del asesino serial, de pesadilla, casi inmortal, etcétera, sino que es un tipo de terror mucho más, que se te mete más en la mente, o sea, que realmente te puede llegar a traumar, eso creo que sería la palabra. Sí.
Sí, pues los invitamos a que se metan a las plataformas y que busquen de esas películas. De repente ahí busquen algo medio raro, medio bizarro, y yo creo que no se van a decepcionar con lo que van a buscar. Pero si te pareces, Michelle, te parece y vamos con la última película del segmento. Esta película, bueno, la primera de Resident Evil salió el 14 de junio del 2002. La de esta que estamos viendo de Ring, esta película salió por ahí el 6 de diciembre del 2002. Y ahora vamos con la última, que es... La última película ahora sí que la última película y la única película que existe, porque después, la verdad es que fue bastante buena. Yo no entiendo por qué no hubo una secuela, porque realmente la película, y sin spoileárselas, la película al último pues da pie a que exista más. Esta película de la cual estamos hablando se llama Barco Fantasma, o por su título en inglés, Ghost Ship. Esta se estrenaría también a un mes de diferencia, el 12 de noviembre del año 2002. La película está bastante interesante, porque también nuevamente rompe con toda esta cuestión de lo que es la película de terror clásica que estamos acostumbrados, de uno o varios asesinos psicópatas. En este caso, pues no es un asesino tal cual per se, sino que digamos que es una maldición. Es una maldición la que comienza a matar a las personas. La trama, sin spoileárselas, básicamente pues trata de unos hombres y una mujer que se dedican a buscar tesoros en alta mar, desde tesoros españoles, británicos, franceses, etcétera, hasta incluso pues otras cuestiones por ahí. Ellos encuentran un barco que supuestamente desaparecería en 1962, es decir, unos 30 y tantos años después. Encuentran este barco prácticamente intacto y se dan cuenta que, como está en aguas internacionales, la ley marítima dicta que o es que el que se lo encuentra se lo embuchaca. Claro. Ellos deciden remolcarlo para sacar una buena lana, pero conforme va avanzando la película, pues vamos viendo que hay una trama muy, muy extraña en esta cuestión del barco, tal cual, un barco fantasma, porque todo se encuentra como si de la noche a la mañana el barco simplemente, la gente desapareciera. Vemos las mesas todavía con comida, con bebida, ropa, zapatos, abrigos, etcétera. Y así a lo largo de la película nos vamos dando cuenta que realmente el malvado o el malo no es un personaje, sino que es una maldición que recae precisamente sobre pues un tesoro, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Para que vean la película y vean realmente qué es el tesoro. A mí me gustó mucho la película, porque conforme va avanzando valga la redundancia, a la película, vas descubriendo detalles, te vas adentrando más en la trama. O sea, no es la clásica que dices, ay, ese güey es el asesino, ay, a mí se me hace que no. O sea, ahí es también muy psicológico. Y dicho sea de paso también, fue en su momento, estamos hablando hace 20 años, en su momento fue también duramente criticada por las escenas gore que contenía la película. Wow, para 2002, ¿no? Para 2002, las escenas gore, ya estábamos acostumbrados. Pero estamos hablando de que todavía no aparecía, por ejemplo, Saw. Ah, bueno, sí. Fue, o sea, comparada con Hostal también. Destino Final, ¿no? También, ¿no? Destino Final también. Si son un estilo de películas, sí, más gore, tienes toda la razón. Y fíjate, Asmicel, no quiero hacer enojar al auditorio, pero esta película le he traído unas ganas y por alguna causa o circunstancia no la he podido ver. Ahí la tengo yo guardada en mi lista de deseos en Netflix, porque esa la pueden encontrar en Netflix, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, está ahí en Netflix. Sí, Ghost Ship. The Ring no sé honestamente, no la he visto en Netflix. Y la de Resident Evil tampoco, pero seguramente si buscan en otras plataformas es probable que las encuentren. Sí, porque ya son películas, más allá de que tengan 20 años, pues son prácticamente de dominio popular. Es como buscar, no sé, Psicosis o la primera entrega de Resident Evil, Pesadilla en la calle del infierno, etcétera, etcétera. Híjole, pues ya son películas que, aunque ustedes no lo crean, están cumpliendo 20 años y que, bueno, aquí es Misael en su sección en Veritas de Universus nos está recomendando para ver en un fin de semana. Te puedes aventar las 3 películas que están cumpliendo 20 grandes años. Amigo, por favor, invita a la gente a que te siga en Veritas de Universus
El programa pasado se puso bueno, estuviste hablando del conflicto en Rusia, bastante interesante, me encantó, lo estuve escuchando. Y por favor, invítalos a que te sigan en redes sociales y que te sigan en tu show a través del Circo Volador Radio. Claro que sí, nos pueden escuchar directamente desde la página www.circovolador.org. Pueden bajar también la aplicación, ya sea que manejen el teléfono del robotcito o de la manzanita. La fanpage del programa es Veritas Day Universus. En Instagram me pueden encontrar como @asmisael y en Twitter como Lord_Asmisael. Por ahí los invitaré a que se den una vuelta por el canal de YouTube, pero voy a salir regañado, mejor ni le muevo a ese tema, porque ahí Polanco ya me trae entre ceja, oreja y media palabra. No, para nada, no, es que no ha salido la participación que tuve con él cuando fui, pero bueno, eso no pasa. Yo me metí a su canal de podcast y está súper actualizado, déjenme les digo que yo me metí al canal de podcast de Veritas de Universus, búsquenlo en Spotify, y está actualizado el canal, a excepción del programa de ayer, no sé si ya lo subió. Bueno, del lunes. No es el tuyo. Que hay otros, es que ahora sí que le entramos a una especie como de nueva administración. Ok. Lamentablemente estamos de aquí para allá y no de aquí para el otro lado, es decir, se está actualizando conforme van saliendo los programas. Lamentablemente tenemos muchos programas que no se han subido a la plataforma porque se vienen arrastrando. Sí. Sí, lo sé, pero los invitamos a que se metan, a que busquen Veritas de Universus, y yo sé que cualquier programa que escuchen se van a entretener. Les digo, ojalá que Miguel pueda subir que hizo el lunes pasado, estuvo muy interesante, pero que te sigan entonces en redes sociales, y el próximo lunes ahí estamos conectados, ¿no, amigo? En punto de las 6 de la tarde por circovolador.org, ¿no? Circovolador.org, ¿estoy bien? Así es, ahí me pueden hacer llegar sus dudas, comentarios, sugerencias para temas, así como también, aprovechando ya unos segunditos que me quedan de intervención, si quieren que hablemos de algún tema en particular en estas pequeñas cápsulas de Now Music, con muchísimo gusto, las tomo en cuenta y estaré con ustedes. Ahí estuvo Don Asmisael Montenegro de Lerx, mejor conocido como Don Veritas de Universus. Amigo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y por regalarnos estos minutos antes de pegar la pestaña. No, gracias a ti como siempre por el espacio, y también muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos. Vale, amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Tú también, cuídate mucho. Nos vemos. Bye. Bye.